En el corazón de la ingeniería peruana hemos venido fortaleciendo nuestra institucionalidad. Más que un proyecto, un espacio de innovación y excelencia. Estamos creando el hogar que inspirará y elevará la profesión de la ingeniería. Este no es solo nuestro proyecto, es el proyecto de todos los ingenieros peruanos. Sé parte de la historia, porque el futuro ya está en construcción. En el corazón de la ingeniería peruana hemos venido fortaleciendo nuestra institucionalidad. Más que un proyecto, un espacio de innovación y excelencia. Estamos creando el hogar que inspirará y elevará la profesión de la ingeniería. Este no es solo nuestro proyecto, es el proyecto de todos los ingenieros peruanos. Sé parte de la historia, porque el futuro ya está en construcción. En el corazón de la ingeniería peruana hemos venido por... Muy buenas noches, señoras y señores que se dan cita a este webinar del día de hoy, miércoles 10 de abril de 2024. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están acompañando el día de hoy para desarrollar el webinar Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, a través del Comité Nacional Mujer Ingeniero, a cargo de su presidente, la ingeniera Esmeralda Azurza. En esta oportunidad, contamos con la presencia de la ingeniera CIP, Patti Delgado Salazar, especialista en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, estimados señores y señoras, vamos a tener a bien escuchar la participación de la ingeniera Patti Delgado Salazar, experta en asesoramiento en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas privadas, así como supervisora de trabajos de alto riesgo y ponente de diversos temas referentes a la gestión de la seguridad industrial en empresas privadas e instituciones públicas. De esta manera, vamos a dar la cordial bienvenida a la ingeniera Patti Delgado, comentarles de que una vez culminada la exposición, aperturaremos el chat de esta plataforma para que podamos hacer las diversas preguntas, interrogantes, comentarios que tengamos a bien haber escuchado y que nos hayan nacido a través del webinar Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Damos la cordial bienvenida a la ingeniera Patti Delgado Salazar para que pueda iniciar con la exposición del tema Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Adelante, ingeniera Patti. Muy buenas noches. Bienvenida a este webinar. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todos los participantes que esta noche nos acompañan. Estoy muy agradecida con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, con el Comité Nacional Mujer Ingeniero, por permitir y hacer propiciar que se dé este ciclo de conferencias. El tema de hoy, pues como bien lo dijiste, se trata de
identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Se me escucha bien? ¿Todo ok? Sí, perfecto, ingeniero. Sí, sí se le escucha Ok, bien. entonces estamos bien. Siempre preguntaré ya. Bien. A ver, empecemos. Este registro es una herramienta fundamental en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que permite Ingeniera, identificar. Sí, dime. sí, tal vez podemos hacer en modo presentación de pantalla completa, tal vez para... Ah, claro que sí. Ujú. Ya. ¿Se logra ver ok todo bien ahora sí? Perfecto, perfecto, ingeniera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bien. ¿Por qué decimos que es una herramienta fundamental en la implementación? Porque su mismo nombre lo dice, debemos de identificar los peligros, evaluar los riesgos para poder implementar las medidas de control, ¿no? Como acá también lo indica, pues no, los peligros que estén presentes en los lugares de trabajo, ¿no? Y los riesgos asociados en estos peligros y establecer las medidas de control. ¿Para qué? Prevenir accidentes y enfermedades laborales, ¿no? O también pueden ser incidentes peligrosos. Además, el IPER-C, este registro importante que lo podemos revisar en la resolución ministerial 050, también es una obligación, está mencionada también, más adelante vamos a ver la base legal, en la ley 29783. Entonces acá nos indica es una obligación para los empleadores según la normativa peruana en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y su elaboración, actualización deben realizarse de manera periódica, ¿no? Teniendo en cuenta los cambios en los procesos, ¿no? Si bien es cierto, hemos leído que debe ser de forma anual, pero también va a depender de los cambios que se vayan realizando. Es decir, si en una empresa en la cual se trate de maquinaria pesada, por ejemplo, ¿no? O hayan ingresado pues nuevas máquinas, nuevos equipos en cualquier otra industria. Entonces debemos de, aparte de capacitar al personal de ello, también debemos de incluirlo en esta identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? En este IPC, que como bien sabemos debe ser exhibida, así como exhibimos nuestra política de seguridad, ¿verdad? Así también debemos de exhibir este IPC, la base legal, ¿no? Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Su reglamento de la Ley 29783, que lo vemos y lo revisamos en el Decreto Supremo número 005-2012, TR. Y en adelante también nos vamos a apoyar en las otras, ya sean normas sectoriales, resolución ministerial, como acá, por ejemplo, ponemos resolución ministerial 375-2008-TR, la cual nos menciona las normas básicas de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos ergonómicos. ¿Por qué? Porque al momento de determinar qué medidas de control voy a incluir en mi IPER-C, debo de revisar qué me dicen las normas, ¿no? Ahí es donde yo me debo de apoyar para tomar las mejores medidas de control, así también revisando la jerarquía de controles, que también lo vamos a revisar más adelante. Para la difusión correcta del IPER-C se debe empezar por la elaboración de un procedimiento escrito, ¿no? Si bien existe un IPER-C, en una empresa determinada, en otra empresa puede ser de diferente manera. Tengamos en cuenta que hay metodologías, ¿no? Método uno, método 2, método 3, ¿no? Puede ser cualitativa, cuantitativa, que también lo vamos a estar viendo en las siguientes PPTs, pero debemos de tener en cuenta ello, ¿no? El alcance, el objetivo, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? El análisis de riesgo, la valoración de riesgo, todo eso debemos de incluir nosotros en nuestro procedimiento escrito.
Además de ello, debemos de elaborar un plan de trabajo, ¿no? Vamos a hacer un ensaje, digamos, de unos equipos de aire acondicionado, ¿no? Entonces, debo de hacer mi plan de trabajo y también debo de incluir ahí el IPRC, ¿no? De esta labor importante de alto riesgo, voy a identificar mis peligros, voy a evaluar qué riesgos, ¿no? A los que está expuesto los trabajadores que van a participar, por ejemplo, en esa actividad y qué medidas de control vamos a tomar. Entonces, se debe elaborar también un plan de trabajo. Siempre propiciar la participación de los trabajadores involucrados en la ejecución de la tarea y actividad. ¿Qué mejor que los trabajadores que van a realizar la actividad o que vienen desarrollando estas mismas actividades o tareas, que opinen, ¿no? En esta elaboración del IPRC? Muy importante. Así también la participación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por supuesto, de un personal competente. Debemos de tener claro también las definiciones básicas. Muchas veces confundimos lo que es un peligro y qué es un riesgo, ¿no? Hemos ido a diferentes capacitaciones, empresas en las cuales al momento de hacer dinámicas, pues vemos ellos, ¿no? Sobre todo en el personal operativo, que se tiende a confundir mucho, ¿no? Lo que es el peligro, lo que es el riesgo. Y aquí lo vamos a aclarar y, por supuesto, mencionando la fuente, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una agenda aquí, ¿no? No sé si se me logra ver. ¿Se logra ver? Creo que no. Ya, sí. Tengo una agenda aquí que también es del Colegio de Ingenieros. Bien. Este objeto podría ser un peligro, entonces eso va a quedar, de ahí me van a ir respondiendo seguramente los que están participando en el chat. A veces pensamos que solamente cosas muy grandes, como una grúa, pueden ser un peligro y lo que nos rodea, mm, porque se ven más simples, no pueden ser un peligro, no se deberían tomar como peligros. Entonces, eso los vamos a ir analizando. Riesgo, probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, ¿no? También de la misma fuente, el Decreto Supremo 005-2012-TR. Si yo digo que esta agenda es un peligro, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo, no? En caso yo lo pongo en una repisa que esté en una parte alta y esté mal puesta, mal ordenada, esta agenda podría caer, ¿no? Entonces, ¿hay la probabilidad que el peligro se materialice en determinadas condiciones? Sí. ¿Genere daño a las personas? También. Entonces, algo que se ve tan simple puede ser un peligro, ¿no? Identificación de peligros, que es proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Evaluación de riesgos. Es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas. Control de riesgo, ¿no? Importantísimo. Aquí están pensando cómo vamos a hacer el control de riesgos. Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas,
la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que existen varios tipos de peligros, ¿no? Asociadas a las actividades del trabajador. Pueden ser físicos, mecánicos, ergonómicos, locativos, eléctricos, psicosociales, biológicos, químicos y otros, ¿no? Vamos a dar unos ejemplos, voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, acá, este cuadro debemos de juntarlo siempre cuando hagamos nuestro hiper-C en una de las hojas, ¿no? Que tienen el Excel, en las cuales nosotros elaboramos el IPC. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho nuestro procedimiento, como lo mencioné anteriormente, hemos dicho qué método estamos utilizando. Y con este cuadro rápidamente vamos a poder identificar el peligro, ¿no? El evento peligroso, la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, si es un peligro tipo físico, ¿no? Un ejemplo de un peligro tipo físico es el ruido. El evento peligroso es la exposición a ruido, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Exposición a ruido. ¿Cuál es la consecuencia? Pérdida auditiva inducida por ruido. Y así vamos a ver ejemplos, por ejemplo, químicos, ¿no? Cuando se trata de sustancias químicas, vapores, compuestos o productos químicos en general, mecánicos, trabajo en altura, ¿no? Objetos almacenados en altura, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? A ver, ¿qué nos dice aquí? Golpeado por caída de materiales almacenados en altura. Es el ejemplo que les había mencionado con esta agenda, ¿no? Y la consecuencia va a depender también de la altura que caiga este objeto, ¿no? Contusión, aplastamiento, va a depender la altura y el peso. Si es un objeto mucho más grande, mucho más pesado, a una mayor altura, pues la consecuencia obviamente va a ser más grave, ¿no? Aquí en los ejemplos, tipos de peligro, por ejemplo, físicos, intensidad de ruido mayor a 85 decibeles, ¿no? Vibraciones de la compactadora. Aquí vemos un joven que está haciendo unos trabajos en una obra y pues la intensidad de ruido es superior a los 85 decibeles, por eso usa sus orejeras, ¿no? Y las vibraciones de la compactadora también están siendo eh, evaluadas, por ello pues utiliza sus guantes, ¿no? Especiales para esta actividad. Otro tipo de peligro químico, en la cual puede ser partícula de polvo de sílice en suspensión, ¿no? Presencia de vapores o gases tóxicos en ambientes cerrados. Biológicos, ¿no? Presencia de hongos en los equipos de aire acondicionado, presencia de vectores, moscas, dengue, entre otros. Ahí vemos incluso el triángulo donde dice COVID-19, ¿no? Esto es un peligro biológico. Ergonómicos, posturas forzadas, repetidas en levantamiento de bolsas de cemento, movimientos repetitivos, tanto muñeca a mano al realizar empaquetaduras, hacer trabajos de pintura, otros. Psicosocial, tiempos prolongados por exceso de trabajo, malas relaciones sociales con los compañeros de trabajo, ¿no? Em, por ejemplo, los que son conductores, ¿no? También ellos están expuestos a este peligro. Bueno, en realidad la mayoría está expuestos a peligros psicosociales, va a depender del ámbito de trabajo. Tipos de peligros, acá otro ejemplo, mecánico, rotación de poleas engranadas sin guardas de protección, disco de sierra eléctrica cuenta con fisuras, por ejemplo aquí, ¿no? En locativos, piso en mal estado o desnivelado, iluminación deficiente en los puestos de trabajo,
eléctricos, cables eléctricos energizados en mal estado, superficies metálicas o carcasas energizadas. Físico-químicos, realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva, ¿no? Esto se ve mucho en las metalmecánicas, por ejemplo. Manipulación inadecuada de explosivos pirotécnicos. Aquí en este ejemplo de peligro, cuando el piso está en mal estado o desnivelado, ¿en cuántas empresas se ha dado esto, no? En los diferentes reportes de incidentes y accidentes, se han registrado caídas de personas al mismo nivel, ¿no? En las cuales como resultado, consecuencia, han tenido lesiones musculares, hematomas, entre otros. Y aquí pues les presento varios ejemplos de peligro, ¿no? Intensidad de ruido, como ya lo habíamos mencionado, las partículas de polvo, presencia de hongos, posturas forzadas, ¿no? Pero los riesgos acá, ¿qué nos menciona en cuanto a los riesgos? Cuando nos menciona presencia de hongos en los equipos de aire acondicionado, ¿no? El riesgo, la inhalación de esporas de hongos al realizar mantenimiento del aire acondicionado, ¿no? Del equipo, del sistema de aire acondicionado, ¿no? Alergias, problemas respiratorios, entre otros. Ingerir alimentos contaminados por el vector, enfermedades digestivas. Cuando hablamos de tiempos prolongados por exceso de trabajo, ¿no? En este caso, en los ejemplos de peligros, estrés laboral, síndrome de burnout, enfermedades cardiovasculares, afecciones, etc. Y así vamos a poder revisar ejemplos. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos menciona? Muy importante. El IPRC debe ser elaborada por personal competente, en consulta con los trabajadores, comité de seguridad, o si fueran menos de 20 trabajadores, porque como sabemos, cuando es mayor a 20 trabajadores se conforma un comité y si es menor, pues un supervisor de seguridad, actualizarlo por lo menos una vez al año y debe ser elaborada por cada puesto de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la IPRC? A ver, ¿qué nos dicen las actividades rutinarias y no rutinarias, ¿no? Según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador o la trabajadora, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo. B, las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador o trabajadora que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados factores de riesgo. C, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. De incluir las medidas de protección de los o las trabajadoras en situación de discapacidad, ¿no? Capacidades diferentes. Realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la ley. Los resultados de las actividades de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
F, los resultados de la investigación de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? En realidad, todo lo que hemos ido mencionando nos da datos muy importantes, ¿no? Si ya sabemos de que realizando alguna actividad o en tal proceso se han suscitado accidentes, ¿no? Em, en el taller del área A, el trabajador sufrió pues un corte de manos. Pasó 6 meses, otro trabajador sufrió un corte de un dedo, no fue tan grave, pero se dio. Entonces, ¿qué está pasando en ese taller? ¿Qué es lo que no está yendo bien, no? ¿Qué pasa con esta máquina? Seguramente ya es necesario un nuevo mantenimiento, un cambio. Falta capacitar al personal, quizás el personal está rotando demasiado y pues los que han sido capacitados se retiran, ingresa otro personal y no ha recibido la capacitación adecuada o el entrenamiento o todavía no está muy familiarizado y pues suceden pues estos accidentes, ¿no? Entonces, al estar informados y el tener en cuenta también estos datos en el IPRC, vamos a tomar las medidas de control necesarias para que no se vuelvan a repetir. G. Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los y las trabajadoras. Importantísimo también, ¿no? Porque el personal viene ausentándose, quizás la mayoría está últimamente resfriándose con tos, en fin, ¿no? Debemos de hacerle un seguimiento, ¿no? Los reportes justamente de los accidentes sirven para ello, para hacerle un seguimiento, para detectar las causas. No se requiere saber los culpables, pero sí las causas para evitar que vuelva a suceder. Y estos datos también nos ayudan mucho en la implementación de nuevas medidas de control. Bien. Le voy a dar pase al supervisor Ander y luego continuamos con las siguientes PPTs. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Les saluda Ander Castillo, como ya es de costumbre. Vamos a dar el resumen de las pautas que estaba explicando la ingeniera Patti Delgado. Cosas muy importantes ha mencionado, de las cuales pues hay que enfatizar un poco más y resaltar, ¿no? Uno de los temas muy importantes que ha tocado es el tema de la actualización. ¿Cuándo deberíamos de actualizar un IPRC? No solamente el IPRC, sino también el procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? A ver, les comento de manera de ejemplo, hace unos años cuando estaba trabajando pues en el proyecto de Mar Cobre, suscitó un accidente. ¿Qué pasaba? Que a medidas de a horas mediados de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Ya cuando estaban culminando los trabajos, un trabajador se accidenta y sufre una laceración en la parte del dedo, ¿no? Este caso, este evento,
involucra a una actualización en casi todo el sistema, ¿no? Para enfatizar en puntos más importantes como el IPRC, el procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Y otros aspectos. Se hace la investigación, ¿no? Y se actualiza todo el IPRC, ¿no? Para ver qué mejoramos, qué debemos de cambiar y qué medidas de controles se debe de tomar. Medidas de controles de acuerdo al orden jerárquico, ¿no? Que nos dice la norma o la ley. Ustedes me preguntarán, Ander, ¿cómo notas que en el trabajo o en la empresa, pues el procedimiento, pues, ¿no? Ya lleva con cambios. Normalmente nosotros en la parte superior de cada documento colocamos pues las versiones, ¿no? Versión uno, versión 2, versión 3. Eso se aplica de manera en general, tanto para el IPRC como el procedimiento. ¿A qué me refiero? A que si ustedes llegan a una empresa y quieren ver el sistema de gestión, cómo ha estado avanzando y ven el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el PETS o el IPRC y tienen varias versiones, ¿qué significa? Que esta empresa pues ha tenido varios accidentes dentro de la obra, ¿no? Acuérdense que el procedimiento escrito de trabajo seguro o el IPRC se escribe con sangre, por no decirlo así. Entonces, de acuerdo a esas versiones, nosotros podemos tener un alcance de cómo está yendo el sistema de gestión, ¿no? Imagínate que tenga, pues, o que haya llegado, perdón, a la versión 6. Pucha, son 6 accidentes que ha tenido, ¿no? En ese periodo de tiempo que la empresa ha entrado a laborar. Entonces, eso nos debe dar un índice de cómo se está manejando. Entonces, en base a eso se hacen las actualizaciones, acuérdense. Ahora, otro tema muy importante que ha tocado la ingeniera es em, quiénes participan en la elaboración del IPRC. Acuérdense que en el IPRC tiene que realizarse en base al procedimiento, porque va de la mano, ¿no? Y ese procedimiento de trabajo, ¿no? Lo realizan bien con los trabajadores, ¿no? O el tema también del comité, o el mismo empleador, o el capataz, que en todo su caso conoce mejor el proceso. Una vez que tú conoces el proceso, ¿no? Puedes identificar los diversos peligros que van a suscitar dentro de esa actividad. Una vez que conoce ya los procesos, identifica lo que son los peligros, los riesgos, ¿no? Ya podemos hacer una valorización o una valoración y en base a eso tomar medidas de control, ¿no? Para minimizar lo que es el tema de los peligros. Acuérdense que un peligro así a ciencia cierta no se llega a eliminar así a cero, sino que se minimiza, ¿no? Ahora, por otro lado, también otro tema muy importante que ha tocado la ingeniera, ¿no? Son los tipos de peligros que puede existir, ¿no? Ha dado ejemplo de peligro también. Muchas veces solemos nosotros confundirlos, ¿no? Es importante que el supervisor de seguridad o el supervisor SOMA pues conozca muy bien la definición de peligros, ¿no? No solamente la definición, sino también que lo entienda. Hace rato la ingeniera pues comentó, ¿no? Hizo un ejemplo, la de un libro. Acuérdense que si yo digo que este lapicero me significa que es un peligro y lo pongo muy lejos de mí, realmente no me representa un peligro. Pero ¿qué nos dice la norma? Nos dice que es característica propia de algo, ¿no? Entonces, si yo este lapicero, pues, le doy la característica que está ya en movimiento, acuérdense bien, ¿no? Ya llega a tener una característica propia, ¿no? Intrínseca. Entonces, esto ya se convierte en peligro. Pero si así, a simple vista, yo el lapicero lo coloco muy lejos de mí, ¿me significa un peligro? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta un poco el tema de la definición, repasarlo, ¿no? Y en base a eso, pues, ver qué es un peligro, ¿no? Dentro del proceso. Ahora, el otro tema que ha tocado también la ingeniera, que es el riesgo. Acuérdense que el riesgo es la probabilidad de que el peligro llegue a pasar o se materialice, ¿no?
Ahora, los tipos de peligros que ha tocado son peligros pues, ergonómicos, ¿no? Biológicos, psicosociales. El tema de biológico, por ejemplo, tenemos como el COVID que ha pasado, ¿no? El psicosocial, el tema del estrés laboral. eh, Muchas veces también podemos sufrir, inclusive los trabajadores sufren lo que es bullying. En caso de las mujeres, el acoso, acuérdense que eso también está penado. Entonces son cosas que tenemos que considerar parte del IPRC, ¿no? Parte de la identificación. Peligros locativos, ¿no? Puede ser que el piso esté desnivelado, como dice acá, o una iluminación deficiente. En trabajos en horarios extendidos, nosotros tenemos que verificar de que la iluminación sea la correcta. En muchos casos hacemos también un monitoreo, ¿no? Con el luxómetro. Verificas que la iluminación sea correcta y entonces los trabajadores, pues, em, pueden empezar a elaborar, ¿no? Pero imagínense que no haya una iluminación correcta, ¿no? Claro que esto tiene que estar identificado como medida de control dentro de tu IPRC. Entonces, si es que no hay una iluminación correcta, acuérdense también que va a suscitar un accidente, ¿no? Entonces, para eso, pues, nos sirve en todo caso lo que es esto, el IPRC. Bueno, a continuación, la ingeniera Patty va a continuar con la exposición. Muchas gracias, Ander. Bien, nos quedamos en la PPT 26, ¿verdad? Información a considerar al elaborar el IPRC. Actividades rutinarias, no rutinarias, ¿no? Condiciones de trabajo y la susceptibilidad a factores de riesgo, resultados de evaluaciones de los factores de riesgo, investigaciones de accidente de trabajo y medio ambiente de trabajo, ¿no? Y los que habíamos mencionado anteriormente. Pasos para la elaboración del IPRC. Paso número 1, identificar el puesto de trabajo que será analizado, ¿no? Los mismos peligros, riesgos a los que está expuesto, digamos, un albañil que trabaja a nivel, ¿no? No va a ser el mismo peligro y riesgo, ¿no? A los que está expuesto un técnico, ¿no? Que esté haciendo trabajos en altura, por ejemplo, ¿no? Un técnico que está haciendo la colocación de luminarias, utilizando escaleras telescópicas o tipo tijera, digamos, ¿no? Y lo mismo, tampoco va a ser igual los de una enfermera o las de otro profesional, ¿no? Tenemos que por ello tener en cuenta muy importante el puesto de trabajo. Yo les pongo un ejemplo, en una obra de construcción civil vamos a encontrar electricistas, personal técnico para la instalación de sistemas de aire acondicionado, detección contra incendio, colocación de ascensores, albañiles, de todo, ¿no? Cada uno tiene un puesto de trabajo diferente, cada uno está expuesto a un peligro diferente, a un riesgo diferente, unas consecuencias de riesgo, ¿no? Por ello es importante tener en cuenta ellos y por ello también es importante tener en cuenta la participación de los trabajadores, ¿no? Identificar los procesos, actividades y tareas relacionados al puesto de trabajo. Identificar los peligros para cada tarea y realizar la descripción respectiva. Si una actividad se va a desglosar en diferentes tareas, también debemos de identificar los peligros para cada tarea. Caracterizar los riesgos para cada peligro identificado, qué características tienen, ¿no? Identificar los controles existentes,
¿no? ¿Qué controles vamos a tener en cuenta que se pueden implementar en, en tal situación, ¿no? Estimar el nivel de riesgo, el cual puede obtenerse multiplicando la probabilidad y la severidad. Valorizar los riesgos a fin de determinar si son significativos o no, ¿no? Para nosotros poder valorizar los riesgos, ¿no? Eso también vamos a revisar la resolución ministerial 050, donde vamos a ver las diferentes tablas y ello nos ayuda, ¿no? A estimar el nivel de riesgo, ¿no? Determinar los controles propuestos, estimar y valorizar el nivel de riesgo, ¿no? En esta siguiente PPT revisamos la jerarquía de controles. ¿Qué nos menciona aquí? La aplicación de controles nos ayuda a evitar que el peligro se materialice o para disminuir los niveles de riesgo existentes, debiendo aplicarse en el siguiente orden. 1, eliminación. 2, sustitución. 3, controles de ingeniería. 4, controles administrativos. Y 5, pues, el uso de equipos de protección personal. Tal como vemos aquí, eh, respecto a la efectividad, barreras duras y barreras blandas, ¿no? Las barreras duras son las más efectivas, ¿no? Estos controles, eliminación, sustitución y controles de ingeniería son los más efectivos. Y pues las barreras blandas son los menos efectivos, controles administrativos que pueden ser señalización, avisos, afiches, ¿no? Procedimientos y el uso de EPP, que es mm, el último control, pues no en la jerarquía, en la cual sabemos de que va a minimizar las lesiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo aplicado a la carga manual de sacos de 50 kilos. Si nosotros queremos eliminar, ¿no? Este esfuerzo que tenga que hacer un personal en la carga manual de sacos de 50 kilos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos indica aquí? Este paso se centra en eliminar completamente el peligro. Idealmente consiste en la prevención mediante el diseño desde el inicio, utilizando un proceso o aplicación que evita peligro. Si bien este paso puede ser difícil de implementar en procesos existentes, es algo a considerar a la hora de actualizar procesos o equipos, ¿no? En este caso, se da la automatización de procesos a través de fajas transportadoras, por ejemplo, ¿no? Muchos de los controles respecto a la eliminación, por ejemplo, ¿no? En nuestra primera jerarquía no se cumple justamente porque significa una gran inversión, pero es muy importante ello, eso sí. Sustitución. Este paso analiza los materiales que se utilizan en el proceso y estudia si existe una alternativa adecuada que sea más segura. Es decir, la alternativa no representa un riesgo para la salud o tiene una forma que reduce la probabilidad de exposición, ¿no? Aquí, este ejemplo, sustituyen las bolsas de 50 kilos por bolsas de 25 kilos. Controles de ingeniería. Este paso examina qué controles de ingeniería se pueden instalar en procesos, aplicaciones o instalaciones existentes con el fin de reducir la exposición al peligro en su origen antes de que represente un riesgo para los trabajadores, ¿no? Aquí vemos, utilizan pues Stoker, este equipo, ¿no? Para la carga de bolsas de 50 kilos. Que también lo hemos visto en diferentes empresas en las cuales tienen que movilizar mucho de sus materiales. Controles administrativos.
Ofrecen controles colectivos y como en el caso de la señalización de seguridad, requieren que las personas cumplan con estas medidas de control y hasta cierto punto dependen de la cultura de seguridad promovida. Entonces, ahí vamos a recordar las capacitaciones, ¿no? Que siempre se han dado en las empresas, ¿no? En este caso, capacitaciones en la manera correcta de carga manual. Pero ello no exime que debemos respetar qué nos dice eh, los, la normativa en cuanto a ello, ¿no? Que los varones deben de cargar como máximo, ¿cuánto? 25 kilos y las mujeres 15 kilos. Muchos me van a decir, pero esto no se aplica en la realidad, ¿no? Lo hemos visto en diferentes empresas, industrias, pero es lo que menciona la normativa y que debemos respetar y cumplir, ajustarnos a lo que nos menciona para evitar sanciones. Y sobre todo lesiones en los trabajadores que como consecuencia van a venir las enfermedades, las ausencias, la menor productividad. Equipos de protección individual, ¿no? Los que ya conocemos y hemos visto siempre al personal. Este tipo de control sirve de forma individual al trabajador. Sin embargo, con mucha frecuencia es necesario usar equipos de protección individual, ¿no? En este caso es obligatorio el uso de equipos de protección y en la carga manual se recomienda el uso de hombreras, ¿no? Adicional, ¿no? A lo que ya conocemos que son, pues, para este tipo de trabajos operativos, sus cascos, sus guantes, sus zapatos punta de acero, etcétera. Pero ya vemos, ¿no? Este ejemplo, cómo se van aplicando las diferentes controles, ¿no? Según lo que nos menciona la jerarquía de controles, ¿no? La eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección, ¿no? En este mismo ejemplo hemos visto cómo se puede aplicar y que mucho va a tener que ver también con la gerencia, la alta gerencia, de cuánto está involucrado, em, cuánto es el compromiso, pues, por parte de la alta gerencia, de la línea de mando y de acuerdo a la política en sí de cada organización. Mencionamos también aquí lo que es la raíz de los factores de riesgo, ¿no? Fuente, medio y receptor. Controles, bueno, eliminar el peligro, ¿no? Sabemos aquí, igual que vimos en la jerarquía de controles, las barreras duras y barreras blandas, ¿no? En sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. Controles de ingeniería y reorganización del trabajo. Se puede utilizar otro método de tal manera de que podamos eliminar, pues, el peligro. Controles administrativos, incluyendo la formación y equipos de protección personal, ¿no? Es el receptor adecuados. Criterios para la determinación del nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, esta tablita seguramente ya lo hemos estado viendo en la resolución ministerial 050. A ver, ¿qué nos menciona? Para calificar el nivel de riesgo, se determina la probabilidad y la severidad de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo asociadas a los peligros identificados. En cuanto a la probabilidad, ¿no? Que es P, la determinación del valor de la probabilidad se obtiene aplicando la siguiente fórmula. Probabilidad es igual al índice de personas expuestas más índice de condiciones de seguridad y salud en el trabajo existentes, más índice de capacitación y entrenamiento, más el índice de exposición al riesgo. En cuanto a la severidad,
S. La determinación del valor de la severidad se obtiene considerando la categorización establecida en la siguiente tabla, ¿no? La 1, ¿qué nos dice? Valor 1, lesión sin discapacidad o disconfort. 2, lesión con incapacidad temporal o daño a la salud reversible. 3, lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible o muerte. Entonces vemos nivel de riesgo igual nivel de riesgo, NR igual nivel de riesgo, P igual probabilidad y S severidad. Nivel de riesgo igual probabilidad por severidad. Métodos para la elaboración del IPERCE. Como le había mencionado anteriormente, existen varios métodos para realizar el estudio, análisis y evaluación de riesgos. Entre ellos citamos métodos cualitativos. Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, estructura y o secuencia con que se manifiestan cuando se convierten en accidentes, ¿no? A continuación, algunas clasificaciones. Análisis histórico de riesgos, análisis preliminar de riesgos, análisis qué pasa si, análisis mediante listas de comprobación. Métodos cuantitativos, evolución probable del accidente desde el origen, fallos en equipos y operaciones, hasta establecer la variación de riesgo con la distancia, así como la particularización de dicha variación, estableciendo los valores concretos a riesgo para los sujetos pacientes. Situados en locaciones a distancias concretas. A continuación, algunas clasificaciones, ¿no? Análisis cuantitativo mediante árboles de fallo, análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos y análisis cuantitativo de causas y consecuencias, ¿no? Causas y consecuencias, eso sí, lo reconocemos más. Método comparativo, métodos generalizados, ¿no? El comparativo se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro de accidentes previos o compilados en forma de códigos o listas de comprobación. Y los generalizados proporcionan esquemas de razonamientos aplicables en principio a cualquier situación que los convierte en análisis versátiles de gran utilidad. En consecuencia, se han considerado necesario que el empleador pueda hacer uso de una metodología práctica y sencilla para elaborar la matriz IPERCE. No obstante, se advierte que existen otras metodologías de las cuales el empleador puede elegir según considere permanente. Por ejemplo, las establecidas en la Resolución Ministerial 050-2013 Para la explicación en este tema, ¿no? En este ciclo de conferencias, como no nos alcanza un tiempo para dar un ejemplo de cada método escogido, el método 2, resolución ministerial, bueno, saben que lo he tomado de aquí, este nivel de probabilidad de estos datos. Se presenta una metodología práctica y completa. A ver, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Nivel de probabilidad, ¿no? Puede ser baja, media, alta. Cuando me indica baja, entonces voy a tener en cuenta el daño ocurrirá raras veces. Cuando menciona media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y si se refiere alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Entonces ahí ya vamos viendo el nivel de probabilidad. Nivel de consecuencias. Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según nivel de consecuencia. Por ejemplo, ligeramente dañino. Significa, ¿qué nos quiere decir cuando vemos en una matriz hiper, ¿no? Ligeramente dañino. Lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo, molestias e incomodidad, dolor de cabeza, disconfort. Pero si ya vemos que dice dañino, solo dañino, lesión con incapacidad temporal,
fracturas menores, ¿no? Daño a la salud reversible, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Extremadamente dañino, lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, muerte. Daño a la salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. Ahora bien, ¿de qué se trata el nivel de exposición, no? Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos expuestos? Normalmente puede ser 8 horas o cierta actividad o tarea nos pueden decir o le pueden dar como tarea al trabajador que es solo 1 hora y luego va a realizar otra labor, ¿no? Esporádicamente, uno, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año. Eventualmente, dos, varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos, al menos una vez al mes. Permanentemente, tres, continuamente, significa continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado, al menos una vez al día, ¿no? Va a realizar trabajos en altura, ya, todos los días, porque va a ser tarrajeo de una fachada, ¿no? Se puede dar continuamente, varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. Cuando nos dice eventualmente, ¿no? Tiene que ser la limpieza de un techo, ¿no? Y solamente lo va a hacer, es un área pequeña del techo y pues lo va a hacer una vez al mes, ¿no? Y, y es rápido, digamos, ¿no? Solo lo va a hacer, no va a demorar más de 3 horas. Una barrida, una baleada y ya está. Algo ligero, algo rápido. Y esporádicamente, alguna vez en su jornada laboral, algo muy, muy, como nos dice acá, al menos una vez al año. El nivel de riesgo, ¿cómo vamos a interpretar? ¿Qué significado le vamos a dar? Y también vamos a tener en cuenta si es significativo o no es significativo de acuerdo a la puntuación. Por ejemplo, este cuadro rojo donde nos indica intolerable porque la puntuación es de 25 a 36. Más adelante van a ver la matriz completa y por qué podría salir de 25 a 36. ¿Qué nos quiere decir? Si yo veo intolerable en una matriz hiper, esa actividad no se tiene que hacer. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo, ¿no? Importante, una puntuación de 17 a 24. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el nivel de riesgo, ¿no? Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados, ¿no? Miren la premisa, muy importante tener en cuenta ello. En este caso ya vemos color amarillo, ¿no? Nos indica moderado, la puntuación de 9 a 16. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. ¿Mm? Hay que tomar acción. Ya cuando vemos los cuadros verdes, tolerable, trivial, ¿no? La puntuación es de 5 a 8 en el caso tolerable. ¿Qué nos menciona? ¿Cómo interpretamos? No se necesita mejorar la acción preventiva.
Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejores que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Y respecto al nivel de riesgo trivial, no se necesita adoptar ninguna acción. Entonces, nosotros, con solo ver aquí, por ejemplo, los colores, es como el semáforo, ¿no? Que me va diciendo verde, amarillo, ten cuidado, verifica, analiza bien qué está pasando ahí, por qué es moderado y rojo, pues no, detente, ¿no? Entonces, en amarillo se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. No está diciendo que inmediatamente pueden realizar las labores, no. Hay que tomar las medidas de control para reducir el riesgo. Interpretación, aquí también vemos el nivel de riesgo, lo mismo que hemos estado analizando, pero esto ya es un cuadro completo, ¿no? Aquí podemos ver ya la matriz donde indica probabilidad, consecuencia. El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño según la matriz, ¿no? A ver, cuando me dice trivial, quiere decir que la probabilidad es baja, ¿no? Y la consecuencia es ligeramente dañina. Cuando me indica tolerable, la probabilidad es media y su consecuencia es ligeramente dañina. Pero si yo veo moderado, ¿no? Me está indicando que la probabilidad es media, ¿no? Y la consecuencia dañina. Entonces, si yo regreso a las tablas de probabilidad donde me dice media, ¿qué nos decía en la probabilidad media? El dañino ocurrirá en algunas ocasiones, ¿no? Y en consecuencias, ¿qué dice dañino? Lesión con incapacidad temporal, por ejemplo, fracturas menores, daño a la salud reversible, ¿no? Dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Entonces estamos viendo el nivel de consecuencias dañino y en el otro era nivel de probabilidad media. Entonces, es lo que nos resultaba aquí como moderado. A nivel de consecuencia dañino, ¿no? La intersección con probabilidad media. Entonces ya sabemos qué nos está interpretando este cuadro moderado. En el caso intolerable, 25 a 36 de puntuación, que la probabilidad es alta y que la consecuencia es extremadamente dañina, ¿no? Entonces la probabilidad alta, ¿qué me decía en probabilidad alta? El daño ocurrirá siempre o casi siempre. O sea, sí o sí va a ocurrir. Es muy probable, ¿no? Es muy probable porque se hace eh, repetidas veces. A ver qué nos dice. Extremadamente dañino. Lesión con incapacidad permanente, ¿no? Por eso nos dice, es intolerable, ¿no? Amputaciones, fracturas mayores, muerte. Pueden ser lesiones fatales. Entonces, por eso dice extremadamente. Con estas dos interpretaciones, nos resulta intolerable. Consecuencia extremadamente dañina y probabilidad alta. Entonces, siempre revisemos las tablas de nivel de riesgo, ¿no? Revisemos la tabla del nivel de exposición, nivel de consecuencias, nivel de probabilidad para tener en cuenta las medidas de control a implementar. Criterio para cálculo del nivel de riesgo, ¿no? Acá. Probabilidad, ¿qué nos dice en el índice 1? De 1 a 3 personas expuestas. Procedimientos existentes.
En el índice 1 existen, son satisfactorios y suficientes. En cuanto a capacitación, el personal entrenado está entrenado, conoce el peligro y lo previene, ¿no? En exposición a riesgo al menos una vez al año. En severidad, lesión sin incapacidad, por lo que la estimación del nivel de riesgo nos resulta en trivial con un porcentaje de con un puntaje de 4. Entonces nosotros vimos en la fórmula, ¿no? En una de las primeras PPTs, que era la probabilidad, era la suma de los índices, ¿no? Índice de personas expuestas, ¿no? Índice de capacitaciones, acá lo vamos a ver, ¿no? Índice de personas expuestas, índice de condiciones de seguridad y salud existentes, índice de capacitación y entrenamiento, índice de exposición a riesgo. Entonces, nuevamente, siempre revisar estas tablas que tenemos para poder entender o interpretar mucho mejor y más rápido, pues, ¿no? Y poder obtener el nivel de riesgo. Aquí, en cuanto al cuadro de probabilidad, tarea etiquetado. Peligro, máquina etiquetadora con guarda de seguridad rota y tornillos sueltos. Riesgo, ¿no? ¿Mm? Probabilidad de atrapamiento en miembro superior, ¿no? La consecuencia, ¿cuál podría ser, no? Amputación de manos, dedos, ¿no? El requisito legal, aquí está, ¿no? El índice de personas expuestas, aquí nos sale 3, índice de procedimientos, 1, índice de capacitación, 1, ¿no? Entonces, ¿por qué ponen este número? Muchas veces me han preguntado, porque tenemos que revisar qué nos dice el índice de personas expuestas. Ya lo vimos en los cuadros, ¿no? Índice de exposición, ¿no? El nivel de exposición es una medida de frecuencia con la que se da la exposición. Y así vemos el índice 2, ¿no? De 4 a 12 personas expuestas. El índice 3 son más de 12 personas expuestas. Y con ello también revisamos los procedimientos. Nos dice, existen parcialmente y no son satisfactorios, ¿no? Por ejemplo, en el índice 2. Personal parcialmente entrenado conoce el peligro, pero no toma acciones de control. En exposición al riesgo al menos una vez al mes, eventualmente. En severidad, lesión con incapacidad temporal, ¿no? Puede ser daño a la salud reversible y pues nos puede resultar moderado o importante, ¿no? Ven la puntuación va variando. Y lo mismo en el índice 3. Identificación de peligros. Para realizar la identificación de peligros, primero se debe preparar una lista de todos los puestos de trabajo de la organización, tomando como referencia la descripción y análisis de puestos. En segundo lugar, se debe contar con la descripción de los procesos productivos, ¿no? De la organización. Para cada puesto de trabajo es necesario obtener información que nos ayude a identificar los procesos productivos, las actividades y tareas que se realizan. Esta información debe incluir las actividades y tareas no rutinarias del puesto de trabajo, así como las situaciones de emergencia a los que se encuentra expuesto el trabajador en cada puesto de trabajo bajo análisis, ¿no? Por ello, siempre se recomienda que el IPRC sea elaborado conjuntamente con el personal que realiza la actividad, ¿no? Qué mejor que ellos saben la misma experiencia del día a día, ellos saben
qué es lo que debemos de mejorar antes de. Muchas veces los supervisores no se dan cuenta de ciertos detalles que el trabajador ya se dio cuenta debido a de que ellos son los que manipulan directamente la maquinaria, la herramienta, transitan por el mismo área de trabajo, ya sea se dan cuenta más rápido que la iluminación es defectuosa, ¿no? Que la ventilación también, etcétera. Y por ello también existen los reportes que se hacen día a día. Identificación de peligro. Además, para llevar a cabo la identificación de peligros es útil preguntarse lo siguiente. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? En esta imagen, ¿existe una fuente de daño? Por supuesto, ¿no? El mismo área de trabajo, las herramientas que usan, la exposición al sol, el polvo, ¿no? Eh, hay peligros. ¿Quién o qué puede ser dañado? El trabajador puede ser dañado, el proceso también. ¿Cómo puede ocurrir el daño? De diferentes maneras. Si analizamos, el daño puede ocurrir y si no hay una señalización de esta área de trabajo, puede intervenir incluso personas ajenas y ocasionar un accidente, ¿no? Por empezar, porque en realidad si analizamos detenidamente podríamos encontrar muchos peligros, riesgos y medidas de control a implementar. En mapeo de procesos de una actividad, un proceso, tarrajeo de moros, actividad, preparación de la mezcla. En otro proceso, reforzamiento estructural de puentes, ¿no? Actividades, obras provisionales. Otro proceso, construcción de techo parabólico. Su actividad, parte de la actividad, pues, ¿no? Soldeo de estructuras metálicas. Ejemplos. Tarea, en tareas y peligros, ¿no? Movilización de material, cemento, arena, agua, ¿no? Y el peligro sería la manipulación manual, ¿no? De la carga, movilización de equipos como tarea y el peligro, superficie resbaladiza o irregular. Otra tarea, operar equipo elevador, el manlift. Y el peligro sería trabajo en altura. Bueno, nuevamente le doy pase al supervisor Ander Castillo para continuar con un pequeño resumen ya para finalizar este tema muy importante, identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué tal con todo? Muy buenas noches. Nuevamente, para poder dar resumen a lo que ha dicho la ingeniera Pati Juliana, temas muy importantes, ¿no? Que ha mencionado. Dentro de ellos, pues, el orden jerárquico para el tema de los controles, ¿no? En muchas ocasiones he visto y he revisado IPRC, por ejemplo, eh, con controles que inician no con el orden jerárquico como nos manda la normativa. Es una observación muy importante, ¿no? En ocasiones han empezado con controles administrativos, ¿no? Otros con controles de sustitución y viceversa. Pero recuerden que siempre hay que seguir por recomendación todo el orden jerárquico, ¿no? Primero vemos si podemos eliminar, ¿no? El peligro, ¿no? O minimizar, en pocas palabras. Si es que no se puede eliminar, pasamos a lo que es la sustitución. Posteriormente, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección, ¿no? Pero ¿por qué es importante realizar lo que es el tema
muy bien el tema de la valoración del IPRC, ¿no? Les comento, sí, a ver. Hace mucho tiempo atrás, las noticias, claro, en tema de accidente, pues llega muy rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Que un trabajador, ¿no?, que pertenecía a una empresa, pues entre comillas, legal, estaba realizando trabajos eléctricos. Pero este trabajador y su acompañante no tenían conocimiento en el tema del proceso del I2C, ¿no?, de los peligros que hay. Entonces, ¿qué pasa? Como no tiene conocimiento, ¿no?, y no tenían el I2C, pues sufre un accidente. Pasa que para realizar el trabajo eléctrico, él tenía que cambiar unas luminarias en los postes, ¿no? Y toma los controles correspondientes, que es el bajar lo que es el interruptor para poder empezar a trabajar con el ayudante. Pero este señor no se percató de que el ayudante podría haberse ido o ausentarse. Y así pasó. El trabajador, ¿no?, o el ayudante, pues deja al operario laborando y se va al baño. Entonces, en la oficina de administración ven que, pues, no tienen energía, van y suben lo que es la energía, ¿no?, y activan el tablero de control. Entonces, el personal, pues, termina, pues, electrocutado, ¿no? Lo llevan de emergencia, ¿no? Y a este trabajador le dice el doctor que tiene que decidir entre sus brazos o sus piernas, porque están comprometidos, ¿no? El trabajador, pues, elige tener sus piernas y no los brazos. Pero imagínate que te den a elegir, bueno, o eliges tus dos piernas o uno de tus brazos, ¿no?, para poder hacer el injerto. Este trabajador, ¿no?, se recupera dentro de un año y hoy en día, pues para las personas que quizás ya se encuentran laborando en este rubro, pues lo van a ver en las minas, ¿no? Da capacitación y charla de cómo sucedió el accidente. Pero este suceso nos debe dejar eh, una buena e importante lección, ¿no?, de realizar correctamente lo que es el I+C y todos los procesos constructivos en lo que involucra un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debes tener, pues, tu procedimiento, ¿no? Ojo, el procedimiento de trabajo es diferente al del procedimiento de trabajo seguro. El de procedimiento de trabajo aplica lo que es el tema de producción, ¿no? Cómo van a entrar a laborar. El procedimiento de trabajo seguro que nos concierne a nosotros, los supervisores, ya son aplicados al área de seguridad. Agarras el procedimiento de trabajo de producción e implementas y añades lo que es el tema de seguridad, ¿no? Tener eso, tu procedimiento escrito de trabajo seguro, tu I+C valorizado y realizado muy bien, porque ahí tienes que identificar todos los posibles riesgos que puedan haber. Imagínense que si a este hombre lo hubieran capacitado e hubieran identificado en un I+C, ¿no?, este posible peligro, ¿no?, que la ausencia del compañero, pues posiblemente hoy estaría gozando sanamente de todas sus extremidades. Entonces, es importante hacer esta valorización, ¿ya? E importante también conocer cómo realizarlos. Por eso que les menciono, ¿no? No podemos realizar una valorización y directamente pasarnos a los controles, por ejemplo, para minimizar los riesgos, ¿no? Y controles administrativos directamente, ¿no? Tiene que haber un filtro de por medio y posteriormente ya pasar, ¿no?, a lo que es el último control, que es el equipo de protección colectiva. Entonces, pues es importante conocer este tema. Eh, Otro tema muy importante que habló la ingeniera es el método, ¿no? De manera breve que se hace el método para poder identificar lo que es. Hay distintos métodos, ¿no? Pero lo que nosotros normalmente utilizamos es, ¿no? Si sabes lo que es el concepto de peligro, identifica lo que es el peligro dentro de todo tu proceso, ¿no? Y una vez que identifiques el peligro, vas al tema de la valorización, ¿no? Probabilidad versus riesgo, ¿no? ¿Qué tan severo es? Una vez que te salga la severidad, ¿no?, pasas a lo que es el tema
del nivel de riesgo, si es aceptable, no es aceptable. Acuérdense que si el nivel de riesgo te sale alto o intolerable, no puedes empezar a elaborar con un IPC que te sale pues intolerable. Tú has hecho tu identificación, te sale intolerable, no puedes empezar a trabajar. Tienes que hacer otra valorización en tu riesgo residual y minimizar con esos controles que anteriormente les he mencionado, ¿no? Entonces, de esta manera, si tu valorización te sale bajo, pues ya podemos empezar a nuevamente a elaborar. Bueno, importante todo el tema que ha dicho la ingeniera. Me despido con ustedes, le dejo a la ingeniera a cargo a que pueda responder algunas dudas, consultas que puedan tener. Muy buenas noches. Gracias. Bien, continuamos. A ver, nos quedamos en qué PPT. Aquí, en esta. Habíamos hablado de los mapeos de procesos, identificación de peligro por tarea, evaluación de riesgos. En esta etapa se evalúan y valoran los riesgos de cada peligro detectado. Habíamos visto, quiero regresar a esta tabla en la cual habíamos mencionado algo chiquito. Si vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En un peligro identificado, el ruido, ¿no? Nuestro riesgo, exposición a ruido, la consecuencia, pérdida auditiva, ¿no? Inducida por el ruido. Aquí ya se está identificando cuál también es la, aparte del riesgo al cual estamos expuestos, ¿no? También la consecuencia que podría suscitarse, ¿no? Importante ello, tenerlo en nuestro IPC. Las medidas de prevención y protección se aplican en el siguiente orden de prioridad. Uno, eliminación de los peligros y riesgos. Dos, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. Tres, minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control, ¿no? Cuatro, programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios y sustancias y productos peligrosos. Cinco, el último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados. Aquí les tengo pues un modelo en el cual, en este formato que también lo vemos, toda esta información ustedes la pueden revisar en la resolución ministerial 050. Además que en la SUNAFIL, si ustedes ingresan a su página, van a encontrar pues manuales, ¿no? Donde también nos explican de forma muy didáctica qué es lo que debemos de tener en cuenta en nuestra matriz, ¿no? El logo de la empresa, la dirección, la fecha de elaboración, el área, sobre todo el área que está siendo evaluada, ¿no? El proceso, la actividad, ubicación, ¿no? Se podría identificar como lo mismo, lugar, ¿no? Pero pues va a depender de la empresa, ¿no? Si tiene varios sectores, la tarea, el tipo responsable, el puesto de trabajo, ¿no? El peligro, ¿no? El tipo de peligro, ¿no? En el cual estamos identificando, el riesgo, la consecuencia, el requisito legal, ¿no? En este caso, pues, eh, hemos puesto ejemplos anteriores donde mencionamos no solamente la ley 29783, sino también normas sectoriales que vamos a tener en cuenta. Y aquí, eh, respecto a la probabilidad, lo que también habíamos recalcado para obtener el valor del riesgo, ¿no? Los índices, aquí están los diferentes índices, la valoración de riesgo, la clasificación,
si es significativo o no, qué controles están tomando. Y como nos mencionó Ander, vamos a ver si el riesgo ha sido reducido, ha sido eliminado, sustituido o no. Y de acuerdo a eso, eh, volver a analizar para tomar las medidas controles necesarias en las cuales pueda ser tolerable o trivial. No puede ser importante. Si en el caso la clasificación de riesgo saliera importante, tal como lo revisamos en las tablas anteriores, nos indica que no se debe realizar la actividad. ¿Ok? Bien, muchas gracias, muchas felicidades a todos por su participación en este ciclo de conferencias. Espero que sigan participando de de los siguientes temas que se van a dar en las fechas posteriores. Te doy el pase, Alex. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Patti Delgado Salazar. El día de hoy hemos estado desarrollando el webinar Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, llegamos a la parte de la ronda de preguntas. Agradecemos la interacción por parte de todas las personas que nos están acompañando en esta plataforma virtual. Tenemos bastantes preguntas, ingeniera. Voy a transmitirlas todas las que se puedan y sobre todo eh, poder dar, ¿no?, una respuesta a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos una pregunta que nos comenta, ingeniera: ¿qué diferencia hay entre las funciones de un supervisor de seguridad y salud de trabajo y un supervisor SOMA? Bueno, la sigla SOMA significa Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿no? El supervisor de seguridad muchas veces va a depender también a qué empresa está trabajando, desarrollándose, ¿no? Van a haber empresas en las cuales no tengan una política medioambiental, no hay un sistema de gestión respecto al medio ambiente, ¿no? Lastimosamente todavía no todas las empresas tienen en cuenta ello, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría cuentan con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y esto es a medias, no se cumple con como debería de ser, como nos indica la guía que figura en la resolución ministerial 050, pero esa sería la diferencia, ¿no? El supervisor SOMA es el supervisor que revisa también seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Ok, gracias, ingeniera. Eh, Tenemos aquí, tal vez voy a unificar las dos preguntas. Nos dice: ¿una hiper puede ser aceptable teniendo un riesgo importante o intolerante, incluso luego de tomar o hacer esfuerzos para reducir el riesgo? Y la otra sería: ¿cuál es el criterio para que una hiper sea aceptable? ¿O la aceptación es subjetiva de quien lo aprueba o acepta el riesgo tenido en la hiper? Justamente, como les había mencionado, todas las tablas que vemos aquí, vamos a retroceder. Las tablas que vemos aquí son tomadas de esta resolución. No es que para mí puede ser moderado y para el otro compañero puede ser trivial y para alguien puede ser no. Aquí ya nos indica, por eso existe esta interpretación y significado, y los niveles de riesgo se van a dar de acuerdo, ¿no?, a la puntuación. La puntuación es lo que va a variar de acuerdo a la actividad, eso sí, pero nosotros vamos a ver, ¿no? Voy a desarrollar esta actividad. Va a ser, como nos indica acá, la probabilidad. El daño ocurrirá raras veces, o sea, la actividad yo lo voy a hacer repetidas veces, ¿no? Como nos indica acá el nivel de exposición también. Va a ser al menos una vez al año, lo voy a hacer una vez al mes, va a ser una vez al día. De acuerdo a toda esta información de las diferentes tablas, como había mencionado, vamos a obtener el puntaje y según el puntaje vamos a obtener el nivel de riesgo. Y ahí vamos a ver si es moderado o no. Si me salió moderado, tomo mis medidas de control y el riesgo residual me sale ya una puntuación menor, por ejemplo, tolerable, entonces, como nos indica en la interpretación, pueden laborar, ¿no? Pero si yo estoy en intolerable o importante, tomé las medidas de control,
pero mi puntaje solamente redució a moderado. ¿Qué nos dice acá? O sea, debemos de leer cada interpretación de los distintos niveles de riesgo para saber si debo proseguir o no debo proseguir con la actividad, ¿no? Gracias, ingeniera. Según la tabla de criterio para el cálculo de nivel de riesgo, ¿se da mayor prioridad a accidentes de trabajo o a las enfermedades ocupacionales? O sea, nosotros sabemos algo, hemos escuchado de la pirámide de Frambier. En realidad los accidentes nos avisan y las enfermedades, los accidentes menores nos avisan de accidentes graves y las enfermedades ocupacionales son algo que se van dando de a pocos, ¿no? No es que de un día para otro la gente se enferme, ¿no? Es que las personas han estado expuestas a condiciones o ámbitos de trabajo en las cuales los ha conllevado a ello. Pero no hay no nos dice darle importancia, mayor importancia a ello o al otro. Debemos de tomar las medidas de control, evaluar el riesgo según como nos indican acá estos tablas, ¿no? ¿No? Ok. Nos comentan, nos dicen, ¿desde qué monto de ejecución es necesario la implementación del IPER? Recordemos que el IPERSEC, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos, está contemplada en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, esta ley aplica, ¿ah?, a todos los sectores económicos y de servicios, ¿no? En los que entren trabajadores de empresas privadas y públicas por igual, ¿no? Además de los trabajadores por cuenta ajena en todo el territorio. Bien. ¿Existe alguna multa por deficiente elaboración de un IPER? Bueno, la SUNAFIL viene entrando viene a observar, a fiscalizar, notifica, es cierto, ¿no? Pero sí te puede multar, ¿no? Por una mala aplicación de este IPC, por no contar con una política, por no tener un plan de seguridad, por no contar con un programa anual de seguridad. Entonces, tener en cuenta ello, todo un sistema de gestión de seguridad debemos de implementar en las empresas, tanto públicas como privadas, porque ello lo menciona la ley 29783. Desde que hablamos de que la ley 29783 aplica a entes privados y públicos, entonces también el IPERCEL, ¿no? Es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ok, entonces, unificando acá también dos preguntas, nos dicen que si las pymes, ¿no? En este caso MIPES, con menos de 20 trabajadores deben tener su IPC, ¿no? Así realicen trabajos de una oficina administrativa. Y bueno, dicen, ¿no? Si el CITSE de Lima, como organización, debe tener su IPC, ¿no? Que también es más administrativo, ¿no? El trabajo que desarrollan en el Consejo Departamental Lima. Claro que sí, por supuesto que sí. También ellos están dentro de lo que dice, pues la ley 29783 aplica también a ellos, ¿no? Si bien para las MIPES reducen, simplifican cierta documentación, pero tengamos en cuenta que por más de que el trabajador solamente sea administrativo o una oficina, no quiere decir que no se han dado enfermedades ocupacionales o no se han dado accidentes, ¿no? Recuerdo que fui a asesorar una empresa en la cual sí, pues la mayoría de sus trabajadores eran administrativos y se han dado casos de personas que se han caído de las escaleras y han sufrido una fractura. Entonces, debemos de contemplarlo. Perfecto, ingeniera. Tal vez si nos permiten una última pregunta, nos dicen cómo evitar el típico papel aguanta todo. Hay muchas empresas que sus políticas quedan allí en políticas, tan solo un cumplimiento de sí sobre el papel, ¿no? Pero no lo aplican o no en su totalidad al ofrecer un servicio o la ejecución de una actividad o una obra. Bueno, lamentablemente es algo que se da, es muy real, pero como supervisores, asesores o especialistas en el tema, nos queda siempre inculcar, ¿no? Transmitir esta cultura de seguridad, sensibilizar a la alta gerencia, a la línea de mando, porque realmente
va a venir desde la cabeza de una organización o empresa que este pensamiento, ¿no? De que solamente quede en el papel, eh, cambie, ¿no? Cambie realmente. Es necesario reducir las estadísticas de accidentabilidad que año a año podemos revisar solo porque no haya una sensibilización adecuada, la capacitación diaria, mejor dicho, en las charlas diarias que se realizan, las capacitaciones obligatorias que son mínimas 4 al año, el empezar también por uno mismo, ¿no? Como nuevamente lo digo, como asesores o especialistas, ¿no? Es muy importante transmitir de diferentes maneras la cultura de seguridad y también a los empresarios, valga decir la verdad, tenemos que tocarlos por el bolsillo y explicarles, si usted no cumple con esta normativa, podría sufrir una multa, ¿no? Hacerse creador de una multa porque la SUNAFIL podría visitarlo. O también algún ente fiscalizador por parte del municipio. Ok. Como Gera, tal vez aprovechando o abusando del tiempo que usted nos da en la ponencia, ¿no? Cierro con esto y me parece algo interesante, ¿no? ¿Qué hacer en el caso del carguillo de las bolsas de cemento por 42 kilos? ¿Por cómo dice? ¿Qué hacer en el caso del carguillo de las bolsas de cemento por 42 kilos? Creo que se refiere a los límites, ¿no? Que cada persona debe Mira, hacer la carga, esa ¿no? pregunta siempre ha sido de hace Sí. muchos años. Una, cuando no tienes los stock carretillas que la mayoría ya de las empresas la tienen, colaboración, ¿no? Tienen que entrar a tallar dos personas, dos compañeros. Es lo que nos queda. Porque al final las enfermedades ocupacionales, como les dije, no aparecen de la noche a la mañana. Muchos de los jóvenes, cuando se les capacita, ellos mismos creen que está bien. Si el mismo trabajador cree que está bien cargar y no le va a pasar nada, que ya están acostumbrados, pues al final del día y día con día, semana con semana y año tras año, pues se ven las consecuencias, ¿no? Ujú. Perfecto, ingeniera. Entonces, agradecemos la ponencia, en este caso, de la ingeniera Patti Delgado Salazar. Creo que todo el público muestra ese agradecimiento a través del chat, ¿no? Y nosotros también agradecemos, como digo, la participación de cada uno de los presentes el día de hoy. Y bueno, ingeniera, entonces, sin nada más que consultar o preguntarle a usted, le agradecemos por su excelente presentación y aporte en esta exposición, estimada ingeniera Patti Delgado Salazar. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias nuevamente al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional. Muchas gracias al Comité Nacional Mujer Ingeniero, ¿no? Que me permiten participar en este ciclo de conferencias y, por supuesto, felicitaciones a todos los participantes y que sigan uniéndose a las siguientes conferencias. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Patti Delgado Salazar. Estimados señores y señoras que han estado participando el día de hoy, vamos a compartirles una pequeña encuesta a través del chat para que nos puedan retroalimentar, ¿no? Respecto a este tipo de conferencias que venimos desarrollando, en este caso para que nosotros podamos llegar de la mejor manera hacia ustedes. He estado teniendo comentarios respecto a dónde pueden tener la información, la grabación de los videos, ¿no? Entonces, va a ser colgado cada conferencia, ¿no? En los próximos días se cuelga a través de la página web institucional del Colegio de Ingenieros del Perú. Hay un apartado donde dice eventos, ustedes